y enfrentarlo. Bien, en primer lugar, ¿verdad? El gobierno ha dicho o ha pretendido decir que aquí hay un sacrificio compartido. Y vamos a ver que en efecto aquí no hay ningún sacrificio compartido, sino que lo que se propone es costoso básicamente para la población, sobre todo para la población trabajadora. Entonces, la idea que tiene el gobierno es la siguiente propuesta, y por eso ellos dicen que es balanceado, que es equilibrado, porque lo que pretende la ley es, en primer lugar, elevar la edad de jubilación en 3 años para hombres y mujeres. Es decir, los hombres pasarán de 65, perdón, de 60 a 65, las mujeres de 57 a 60. Y entonces dicen, no, está balanceado porque vamos a elevar en 3 puntos porcentuales la cuota aportada por los empleadores. 3 pareciera ser, pero detrás de esto hay un elemento falso, porque de hecho vamos a demostrar que el costo es completo eh, para los trabajadores, para los cotizantes. Elevar la edad de jubilación en 3 años, obviamente es un costo directo para la población y para uno un costo alto. Señor Mulino decía ayer que bueno, que no era el fin del mundo, ¿verdad? Jubilarse 3 años después. Para alguna gente sí lo va a hacer, porque el que no sobrevive a esos 3 años simplemente no se va a pensionar. Pero, ¿verdad? Ese costo directo a los asegurados está también claro en distintos términos. En primer lugar, lo que se sabe de la edad de sobrevivencia es lo siguiente, que la edad de sobrevivencia de las personas, o la expectativa de las personas, eh, no se puede entender con el simple promedio, sino que la expectativa de vida tiene distintas, distintas formas y distintas cantidades para las personas en el siguiente sentido. Es conocido que las personas con un estatus socioeconómico bajo, por llamarlo de alguna manera, van a tener una expectativa de vida inferior a la expectativa de vida de las personas que, digamos, tienen un estatus socioeconómico más alto. Entonces, la revista Lancet, que es una revista muy famosa, si se quiere llamar así, en el ámbito de la medicina, hizo hace algún tiempo en Panamá un estudio en la ciudad de Panamá y se descubrió lo siguiente: comparando la persona de más alto estatus económico con la persona de más bajo estatus económico, se encontró lo siguiente, que la diferencia de expectativa de vida entre los que más tienen estatus socioeconómico y los que menos tienen son un poquito más de 10 años para los hombres, y en el caso de las mujeres también está cercano, 9,4 años. ¿Por qué decimos esto? Porque cuando uno sube la edad de jubilación, uno impacta más a los que tienen menos expectativa de vida. Supongamos que, para ponerlo para poderlo aclarar, supongamos lo siguiente, que hay dos personas. Una persona de un estatus socioeconómico bajo, de repente va a vivir 10 años después de la edad de pensión. Y hay otra persona con un estatus socioeconómico bastante elevado o muy elevado, que puede llegar a vivir 20 o 35 años. Cuando yo subo, como está diciendo el señor Mulino, que hay que subir en 3 años la edad de jubilación, miren, al que va a vivir solo 10 años, le estoy quitando 3 de 10. O sea que él realmente le estoy quitando 3 de 10. En cambio, al que va a vivir 25 años, le estoy quitando 1 de 25. Entonces, eso es algo que no lo tenemos que tener claro, y es la idea de que, verá, elevar la edad de jubilación siempre, siempre afecta más a los más vulnerables. Entonces, verá, obviamente hay un costo
en subir la edad de jubilación, ¿verdad? Y que ese costo es más grande para las personas que tienen un estatus socioeconómico relativamente bajo, que tendrán una expectativa de vida también inferior. Ahora, si vemos la otra parte, entonces ya, bueno, ahí tenemos eso de elevar la edad de jubilación, ya sabemos a quiénes impactan. Impactan a los asegurados en general y en especial a los que tienen, ¿verdad?, alguna vulnerabilidad desde el punto de vista de su estatus socioeconómico. Pero el gobierno ha tratado de vender la idea de que eso está balanceado, porque en la otra mano se estaría elevando en 3 puntos porcentuales la cuota aportada por los empleadores. Bueno, esto es bien claro, yo creo que cualquiera puede entender lo que va a pasar. Cuando los empleadores tengan que poner 3 puntos porcentuales más de su planilla como cuota de la seguridad social, van a entender que su costo subió y ese costo se va a trasladar a los precios. Es decir, que el que va a terminar pagando realmente esos 3 puntos porcentuales va a ser la población, ahora es como población consumidora. O sea, se va a trasladar el precio, el aumento del costo que van a sentir los empleadores o los empresarios y se lo van a trasladar a la población. Entonces, resulta ser que el 3% también lo paga la población. O sea que todo, ¿verdad? Lo que el gobierno ha tratado de decir que es balanceado, no tiene nada de balanceado, sino que se le está imponiendo un costo por la vía del aumento de la edad de jubilación y por la vía de lo que nosotros podríamos llamar una especie de impuesto inflacionario a los consumidores, que son de nuevo la población. E incluso puede haber un efecto cascada en esto, porque supongamos, ¿verdad?, el que genera la harina ya pone el 3%. ¿Verdad? El que, ¿verdad?, hace el pan, otro 3%, el que comercializa el pan, otro 3%. O sea que esto puede ser, digamos, incluso un elemento de elevación de los precios para los consumidores, que en economía se conoce como efecto cascada. Entonces, ahí se fue el primer mito, el primer elemento falso que tiene esta ley ya para empezar con lo que se viene planteando. El segundo elemento es que no existe privatización, o sea, ahí el señor Mulino y los ministros y Dinomón todos han estado diciendo, ¿verdad? Hasta el cansancio se podría decir, que en esa ley no existe privatización. Entonces vamos a analizar con cuidado esa afirmación de parte del gobierno. Bien, yo quisiera partir diciendo lo siguiente. Los economistas entendemos qué cosa es los procesos de privatización. Y es, ¿verdad?, de conocimiento general en la profesión de los economistas, ¿verdad?, que hay dos formas de privatización. Yo puedo citar el Diccionario Económica de Economía Moderna del MIT, el Diccionario de Tamames y Gallego, para poner uno en español, que es un diccionario de economía y finanzas, o el libro de Principio de Economía de Joseph Stiglitz, que es Premio Nobel de Economía 2001. Todos estos, y podría citar otra fuente, entienden que hay dos formas de privatización y nos va a servir de encuadre para encontrar la privatización en, la, en el proyecto de ley 163. Bien, hay una forma de privatización. Forma uno, trasladar propiedad pública a propiedad privada. Eso obviamente es, ¿verdad?, una forma de privatización. Pero hay otra forma de privatización donde, ¿verdad?, se trasladan funciones públicas a la empresa privada. Eso es, ¿verdad? Un caso claro de eso sería, por ejemplo, las llamadas escuelas charter, donde teóricamente la propiedad de la escuela sigue siendo del Estado, pero la función la cumplen empresas privadas. Trasladar funciones del sector público y entregárselas a la empresa privada, eso es una forma de privatización reconocida para, ¿verdad?, el campo de la economía. Entonces veamos qué está ocurriendo en este caso y vamos al artículo 65. El artículo 65 que modifica el artículo 105 de la ley 51. Este artículo es clave porque ahí es donde está insertada
la, la privatización de los fondos de la Caja del Seguro Social. Y ese artículo dice así, en uno de sus párrafos: la Dirección General, y miren el poder que le dan a la Dirección General, la Dirección General podrá delegar en una o más personas jurídicas con licencia de administrador de inversiones emitida por la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá o su equivalente en otras jurisdicciones reconocidas por esta, la administración de cartera de una parte o del total de los recursos del Fondo General de Reserva. Es decir, que toda la reserva de la Caja del Seguro Social, la Dirección General se la puede entregar a empresas privadas que manejen o que administren recursos, que administren capital. Entonces, aquí está la privatización, es claro. O sea, y se está cumpliendo con un deseo de el sector de la CONEP que decía: no, nosotros queremos manejar recursos de la Caja de Social. Aquí se abrió esa posibilidad de trasladar el manejo de los fondos del sector público a el sector privado. Y el artículo además dice: no, es que esta contratación se debe someter a las leyes de contratación pública aplicables. Eso no dice nada, porque entre las leyes, o sea, las leyes de contratación pública privada permiten, entre otras cosas, la contratación directa. Entonces, imagínense, a esta altura estoy seguro de que hay administradoras de inversiones en Panamá, como pueden ser los que manejan, de hecho, fondos de capitalización privado que se están apuntando para manejar los fondos de la Caja de Seguro Social. Y se sabe, yo creo que todo el mundo lo ha escuchado, que, ¿verdad?, algunas de las personas que dentro del gobierno están promoviendo esta ley tienen familiares muy cercanos en la administración de esos fondos de pensiones. Entonces, realmente este artículo es fundamental porque rompe, o sea, desmiente esa idea que siempre repite el señor Mulino de que aquí no hay privatización. Y eso queda más claro en el artículo 68. Y ahí ya simplemente hablan de entidades administradoras de inversiones. Entonces, bueno, ciertamente no hay un sacrificio compartido, el sacrificio es para la población y realmente hay, ¿verdad?, en esta ley los mecanismos para privatizar, para trasladar a los privados el manejo de los recursos de los asegurados. Vamos al tercer argumento falso. Siempre se dice de que esta ley está vinculada a promover el desarrollo nacional. Yo quiero empezar diciendo lo siguiente: los fondos de las reservas, porque son reservas de los varios programas que tiene la Caja del Seguro Social, realmente son ahorro nacional. Son fondos que se han ido colocando ahí, ¿verdad? Provienen de las cuotas de los trabajadores y constituyen, ¿verdad?, un ahorro nacional generado por, ¿verdad?, esas cuotas de los trabajadores. Lo que uno tendría que esperar de este ahorro nacional es que se invirtiera en el país para promover un desarrollo nacional sostenible y promover empleo para la población como una necesidad urgente en este país. Eso es lo que uno debía esperar. O sea, que esos fondos se van a usar de manera tal que promuevan el desarrollo nacional, que promuevan el empleo decente en el país. Pero volviendo al artículo 65, que es un artículo perverso realmente, encontramos algo que llama la atención y que rompe el mito de que aquí, ¿verdad?, se trata del desarrollo nacional en este proyecto de ley 163. Bien, de hecho, ese artículo, además de lo que ya dije, del manejo de los fondos, dice en qué cosas se puede invertir y cuánto se puede invertir en cada una de las cosas que se detallan en ese artículo.
Bueno, primero se dice que se puede invertir en títulos de deuda emitidos por la República de Panamá. Eso siempre ha pasado, ¿no? Pero el punto 2 es donde está el problema. Dice, o sea, la Caja del Seguro Social se refiere al programa de invalidez, vejez y muerte. La Caja del Seguro Social podrá invertir hasta un 75% de sus activos en títulos de deuda emitidos por los Estados Unidos de América, que cuenten con calificación de riesgo de grado de inversión. Es decir, que ¿verdad? En lugar, o sea, aquí existe la posibilidad que el 75% de ese ahorro nacional que está, ¿verdad?, en las reservas de la Caja de Seguro Social, en vez de servir para el desarrollo nacional, se mande afuera a comprar, para decirlo en términos sencillos, bonos de la tesorería de los Estados Unidos de América. Eso es antinacional. Es antinacional no como una consigna, es antinacional porque es algo que le está quitando una posibilidad al desarrollo nacional para enviarlo fuera del país. Pero el punto 3 todavía, ¿verdad? Como que lleva esto más allá, pues dice, podrá invertir en instrumentos de crédito emitidos o totalmente garantizados por estados extranjeros que cuenten con calificación de riesgo de grado de inversión, hasta por un monto no mayor del 15% por emisor. Miren, entonces aquí estamos hablando de que el 75 más el 15%, aquí existe la posibilidad que el 90% de ese ahorro nacional, que realmente implica el trabajo de los trabajadores, de los asegurados de este país, que es un fondo de reserva, que es un ahorro nacional, se mande fuera del país. Y entonces, en lugar de desarrollar el país, lo que estamos es, ¿verdad?, exportando nuestro ahorro para que sirva para los fines de otros estados y no del estado panameño. Ahí va el tercer mito. Entonces, esto es un proyecto que carga todo el costo sobre la población, que genera privatización y que además, ¿verdad?, es un proyecto que podemos calificar sin equivocarnos de un proyecto antinacional porque no prioriza el desarrollo nacional, sino de sacar los fondos del país. Y eso puede cumplir objetivos. Entonces, de repente lo que vamos es a financiar parte del déficit que va a hacer el señor Trump ahora que, ¿verdad? Porque se espera que ese señor realmente, los pronósticos es que va a aumentar el déficit norteamericano. Podemos seguir. Entonces, ya dijimos eso. Después nos dicen, ¿verdad?, otro argumento. Se trata de un proyecto con solidaridad. Vamos a ver de dónde sale la solidaridad famosa. Bien, en este caso, si usted lee la ley dice solidaridad por todas partes, pero como ha dicho Carlos Lil, lo que están es prostituyendo el concepto de solidaridad, porque tal elemento en la práctica no existe. Y veamos por qué. Porque en primer lugar hay dos tipos de pensiones no contributivas. ¿Sí? Hay gente que no va a contribuir y se le va a dar algo. Está en primer lugar la pensión de beneficio solidario, mire cómo se llama, y la pensión básica universal. Veamos de qué se trata. En primer lugar, esa pensión básica universal con solidaridad, como dicen, ¿verdad?, es un viejo programa que en el país ya existía. Es 120 a los 65, que ahora, ¿verdad?, lo suben un poquito y es 144 a los 65. Y yo no sé de dónde sacó esa idea el señor Chapman. Ayer dijo que internacionalmente eso es lo que puede ganar alguien para más o menos sacarlo de la pobreza. Y eso es absolutamente falso. Bien, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a contrastarlo con un dato que ofrece el mismo Ministerio de Economía y Finanzas, que es la canasta básica alimenticia. Yo siento que la canasta básica alimenticia del MEP está subvaluada, pero vamos a usarla como referencia. En la medición que se hizo, la última medición que se hizo de esa canasta básica en ese ministerio fue en mayo, junio. Y, ¿verdad?, según esto, ¿verdad?, esa canasta básica para los distritos de Panamá y San Miguelito equivaldría a 354 balboas con 4 centavos. Y para el resto del país, según ellos,
325,99. Entonces vemos que la famosa solidaridad es una solidaridad que no saca a la gente de la pobreza extrema, sino que los mantiene. Pero con 144 balboas no alcanza ni a la mitad de la canasta básica alimenticia oficial de este país. Obviamente esa canasta es más alta, porque esa canasta que usa el MEF ni siquiera tiene el tanque de gas. O sea, la gente tendría que comer cosas crudas. Pero incluso esa canasta que está siendo demasiado baja, digamos, esto de los 144 a los 65 no tiene nada de una verdadera solidaridad, sino se trata de mantener a gente que está en pobreza crítica, mantenerlos en pobreza crítica. Bien, pero la ley dice también lo siguiente: por ahora serán 65 años, pero cuando la expectativa de vida promedio se eleve, que no necesariamente es de los más vulnerables, eso va a subir y podría llegar a ser en algún momento 144 a los 70 años. Va a quedar peor. Bien, vamos un poco a ver qué papel juega el Seguro Social. Este es un juego que incluso implica que seguirá siendo politizado este programa de ahora 144 a los 65. Porque el Seguro Social no es el que va a hacer la lista de quién debe recibir eso. El Seguro Social está circunscrito a ser un simple ente pagador. Recibe los fondos y ahora vamos a ver de dónde vienen los fondos y se los entrega a las personas que están ahí. Entonces no hace más nada que complicarse administrativamente para servir de agente pagador. Más o menos, la ley llega a decir lo siguiente: que si la Caja de Seguro Social descubre que alguien está haciendo trampa, le puede retener el cheque. Pero si esa persona va al MIDES, que es el que realmente lo va a administrar, que es el que va a hacer la lista, si va al MIDES y el MIDES dice, no, él tiene razón, la Caja de Seguro Social le tiene que pagar inmediatamente a esa persona, entregarle el cheque, incluso los que ya habrían pasado. Entonces, la Caja Social realmente está pintada en la pared en este programa y simplemente para darle satisfacción a los empresarios que dijeron, no, no, sí, va a haber un pilar, este sería, recuerden, el primer pilar dice, hay solidaridad. Ahora, ¿cómo se cubren los costos? Bueno, los costos, en principio dice, los cubre el Estado. O sea, los empresarios no lo cubren, ¿verdad? No lo cubre sino el Estado. Pero hay que pensar realmente cómo lo cubre el Estado. El Estado lo va a cubrir cobrando impuestos. Y la pregunta es, ¿quién paga impuestos en este país? Y ahora ustedes van a ver, ¿verdad? Aquí viene el problema que nosotros hemos levantado en la Universidad de Panamá, que es clave para resolver el problema sin afectar a la población. O sea, los que menos van a pagar eso son los empresarios si tenemos en cuenta este cuadro que ustedes están viendo ahí. Este cuadro se refiere a la evasión y la elusión tributaria. Evasión, sabemos lo que es elusión, es cuando juegan con la ley para encontrar, qué sé yo, resquicios y pagar menos impuestos. Bien, esto que ustedes ven aquí es la evasión y la elusión por parte de las personas jurídicas, no de las personas naturales, porque por ejemplo ustedes que son trabajadores asalariados del Estado no pueden evadir, por ejemplo, el impuesto sobre la renta. Eso, ¿verdad? Por lo tanto, lo que vamos a ver es lo que hacen los empresarios de este país con evasión y elusión. Y hay dos componentes. En primer lugar, cuánto evaden de impuestos sobre la renta y cuánto evaden de el ITBMS, o sea, del 7%. Porque realmente la ley dice que el que tiene que recoger ese 7% es el empresario. La ley lo obliga a eso. Yo puedo tener una tienda y si yo no cobro, pues entonces lo tengo que poner yo, porque la ley me obliga a recogerlo. Entonces, como ustedes ven, la última cifra de la DGI es del 2022, ¿verdad? En impuestos sobre la renta se dan el lujo, miren las cantidades. Los empresarios de este país se dan el lujo de evadir 6.053,8 millones de balboas. Y a eso le debo sumar la evasión del ITBMS, o sea, del 7%, que es de 1.778,3
millones de balboas. Cuando se suma eso, y esto no es morosidad, esto es evasión, resulta ser de que la evasión total que hacen en un año los empresarios de este país son 7.832.1 millones de balboas, que equivale al 10.2% del Producto Interno Bruto. Entonces, digamos, estamos claros que este 144 a los 65 no lo van a pagar estos evasores, sino lo va a pagar fundamentalmente la población, ¿verdad? Fundamentalmente los asalariados que están asegurados. Entonces, bueno, ahí entendemos que el concepto de solidaridad, que hay aquí un concepto raro, es solidaridad que los pobres ayuden a los pobres, porque los ricos no están dispuestos a dar un centavo en nombre de la solidaridad. Ese es un argumento importante, porque todo eso que dijo ayer el señor Chapman de solidaridad, digo, decía, no es que vamos a pagar esto, lo vamos a pagar todos los ciudadanos, pero es un momentito, dígale a su gente del Club Unión que pague sus impuestos, porque ese es el problema que tiene el país, y por eso, imagínense, ¿qué podríamos hacer con 7.832.1 millones de balboas si se cobraran los impuestos como ya sé? ¿Qué podríamos hacer en salud? ¿Cuánto más podríamos hacer en educación? ¿Y cuánto podríamos, de hecho, ayudar a resolver el problema de las pensiones de la Caja de Seguro Social? Bien, el segundo elemento es la llamada pensión garantizada, que también se dice, bueno, es que eh, esto va a ser, eso es solidaridad también. ¿Cómo opera esto? Lo que dice la ley es lo siguiente. Supóngase que una persona, ¿verdad?, cumple la edad de jubilación, 60 o 65 ahora, y ya ha aportado 240 cuotas. Entonces, cuando le calculan la pensión, su pensión, por dar un ejemplo, sale en 250 balboas. Entonces se dice, no, bueno, el Estado le va a dar para que llegue hasta 265, que es la pensión básica que se llama pensión básica y garantizada solidaria. Entonces le dan $15 para que él llegue a 265. Aquí hay dos cosas que decir. 265, ¿verdad?, a una persona que cumplió 240 cuotas y que además de eso, ¿verdad?, cumplió con 3 años más de trabajo, decir que de la pensión que se le va a dar es por lo menos 265 balboas, esa es una suma que todavía, ¿verdad?, si la comparamos, como veíamos acá adelante, si la comparamos con el costo de la canasta básica, 354 o 325 ni siquiera cubre la alimentación de ese trabajador y su familia. Entonces, es insuficiente, es una pensión de miseria. O sea, aquí la bendita solidaridad son, ¿verdad?, ayudas de miseria. Pero, ¿verdad?, de nuevo, eh, ¿quién pone los 15 balboas o los 20 o los 30? Dice el Estado pone la diferencia entre la pensión calculada y la garantizada. Pero no vemos quién es el Estado. Y de hecho, hay mucha insistencia que se financia con fondos públicos, ya sabemos quiénes pagan y no pagan impuestos aquí. Y dice, y el incremento de 3 puntos porcentuales de la cuota, y el incremento de 3 puntos porcentuales de la cuota. Y ya sabemos que esos 3 puntos porcentuales de la cuota en el fondo se van a convertir en aumento de precios y lo va a pagar la población. O sea que aquí no hay ningún rasgo real de solidaridad, sino que, ¿verdad?, aquí los sectores económicamente dominantes se excluyen y obligan, pues, sí, hay una cierta, dijo, hay pensiones de miseria que no dan lo suficiente, pero ellos ni siquiera ponen un centavo. O sea que si hay alguien excluido aquí de la función de la solidaridad, son esos sectores empresariales que evaden los fondos y cargan todo sobre la población, que si uno le sube la cuota, se la trasladan a la población. Entonces, aquí queda roto el mito de la solidaridad. Entonces, digamos, recargan a la población, hacen privatización, desnacionalizan, privatizan los fondos de la caja, desnacionalizan los fondos de la caja, ya no sirven para el desarrollo nacional y realmente, digamos, hay una mentira muy grande sobre la idea de que esta ley promueve la solidaridad. Bien,
Dinomón y otros han intentado decir que este no es un modelo de cuentas individuales en que el riesgo no es individual. Y eso también vamos a demostrarlo ahora, y vamos ahora con el artículo 175 de la ley, donde están las formas de pensionarse. Y usted va a ver cuánto problema hay detrás de eso, y en el fondo, por qué nosotros rechazamos la idea de que esta ley, digamos, esta ley lo que hay que hacer es simplemente no aprobarla. Esta ley debe ser descartada. Que no vayan a hacer lo que hicieron con el contrato minero, que dijeron, no, lo vamos a retirar, aunque ya aquel dijo que no lo iba a retirar, y entonces lo maquillan un poquito, lo devuelven a la asamblea y entonces ya se acabó, ya como es la segunda vuelta, no hay primer debate. Y pasan, como pasó con el contrato minero. Pues vamos a ver esto con calma. Bien, en primer lugar, para que ustedes puedan irse ubicando en lo que le puede pasar, vamos a ver ahora, y es muy similar a lo que le va a pasar a los otros, pero ¿verdad? Las personas que están en el modelo solidario actual, en los próximos 7 años no va a pasar nada. Pero, ¿qué va a pasar? Lo que sí va a pasar es lo siguiente. Toda persona, todo hombre de menos de 55 años y mujeres de menos de 50 años van a pasar del modelo solidario a un modelo de cuentas individuales. Directo. O sea, desaparece prácticamente el sistema solidario y, ¿verdad? Los hombres de menos de 55 años y las mujeres de menos de 50 años, aunque estén en el sistema solidario, van a pasar a un sistema de cuentas individuales. Ustedes se dan cuenta que esto es al revés de lo que plantean varios sectores, incluyendo eh, los gremios de los educadores. Que están diciendo, vamos a volver al sistema solidario, aquí están diciendo al revés, todo el mundo va para cuentas individuales. Pero veamos este primer grupo. Son la gente que está en lo que se llama el CEP, que es el modelo solidario, sistema exclusivo de beneficios definidos. ¿Qué les va a pasar? Bien, en principio, ¿verdad? Ocurre lo siguiente, porque el Estado está obligado, y después vamos a ver eso de nuevo, de dónde sale la plata y cuál es el monto, se debe dar un reconocimiento de las cuotas aportadas antes de la vigencia de la ley. O sea, ellos quieren que esta ley entre en vigencia por allá por, qué sé yo, quizás en algún momento, como por marzo. Entonces, ¿qué pasa con lo que usted aportó antes de marzo? Y después vamos a ver qué va a pasar con lo que aporta después de marzo. Bien, para reconocer eso, en principio, y por ahora es una cuenta escrita en papel, lo que usted aportó durante el periodo que usted estuvo aportando antes de la entrada de vigencia de la ley, se le va a aplicar una tasa de cotización de 13,5% a los salarios devengados, con un tope de 2.500. Es decir, que si usted ganaba 2.500, 2.600, hasta 2.500, ¿verdad? Le reconocen el 13,5 como cuota. Pero, digamos, por tanto, ese es un límite. Y después dice, y se va a capitalizar a una tasa del 4%. Entonces, se tiene lo que yo voy a llamar un monto potencial, ¿verdad? De reconocimiento. 13,5 de lo que usted fue aportando cada año, ¿verdad? De su salario hasta 2.500. Más allá de 2.500 no se reconoce nada. Si usted gana, qué sé yo, 2.600, solo la cuota es sobre 2.500. Bueno, se capitaliza al 4%. Entonces aparece un monto en principio que es lo que teóricamente usted aportó antes de entrada en vigencia de la ley. Pero aquí vienen los bemoles, o dos importantes. En primer lugar, ¿qué va a pasar con ese monto?
de ese monto no necesariamente se lo van a reconocer completo. Simplemente se le va a reconocer la parte que, ¿verdad?, va a depender de la edad a que usted se va a pensionar. Vamos a ver qué es lo que pasa. Supóngase que hay una persona que dice, yo me voy a pensionar a los 62 años. Un hombre a los 62 años o una mujer a los 57 años. Solo le van a reconocer el 35% de sus aportes. Pero solo le van a reconocer el 65% de sus aportes y le van a quitar el 35% de sus aportes. Es decir, que esa persona, por quererse pensionar a la edad normal, ahora, que es ahora de pensiones, pierde el 35% de su fondo de pensión, si es hombre, a los 62, y la mujer, si quiere irse a los 63, pierde, ¿verdad?, el 35%. Obviamente, usted tiene un problema todavía más grande, y ese problema proviene de lo siguiente. Proviene que si ustedes se quisieran ir a la edad del PRA, ¿verdad?, todavía le van a reconocer menos. Ya, entre antes usted se pensione, ¿verdad?, le quitan de su fondo de pensión, le reconocen menos. Entonces, esto es un atraco y es un doble atraco para los trabajadores, ¿verdad?, que se pueden ir con el PRA, que tienen el derecho a irse con el PRA. Y eso ustedes lo tienen que tener muy en cuenta porque realmente el PRA desaparecería en esto porque realmente sería demasiado costoso para el trabajador lo que va a perder si se jubila con la edad del PRA. Porque el PRA es una pensión puente. Si yo muevo la edad de jubilación, ¿verdad? Ese elemento se pierde. ¿Verdad? Entonces, vamos a ver lo siguiente. Supóngase que un trabajador con el derecho al PRA se quiere ir a los 60, lo podría hacer. Bien, en ese caso, apenas le van a reconocer el 55% de sus aportes. O sea, usted va a perder el 45% de sus aportes. En el caso, digamos, de los jóvenes, de los hombres. Y igual, si la mujer se quisiera ir con el PRA o lo que sea, 2 años antes, también va a perder el 45% de sus aportes. Eso es precisamente, esta cosa es un atraco contra la población. Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta, porque están hablando mucho que la gente se va a ir con mucho, con más, pero, verá, está este factor de descuento. Bien, ¿para qué pasa con las cuotas luego de la fecha de la vigencia? Supongamos que de marzo en adelante, ellos se van a reconocer y se les va a aplicar una cotización de 13.5, pero aquí entra otro problema. ¿A qué tasa de interés? A la tasa de interés que pueda obtener la Caja del Seguro Social. Y, digamos, ahí hay un primer problema, ahí hay un riesgo que no es compartido, y ese riesgo es que la tasa de interés puede fluctuar. Por ejemplo, ahorita mismo, la Reserva Federal de Estados Unidos, que es en el fondo la que determina la tasa de interés en Panamá, los intereses se están reduciendo. Usted no tiene nada que ver con eso, pero digamos, usted pierde porque la tasa de interés va a ser más baja. Pero además, en este modelo, todo lo que le pueda pasar a usted es riesgo individual. Si usted está desocupado o en condiciones de informalidad y no puede cotizar, ese es su problema. No entra a la cuenta individual y usted va a tener una pensión muy chica. Lo mismo puede pasar con una compañera que tenga que, porque es generalmente la compañera la que se queda cuidando a un niño que necesita atención por 3 años, por decir algo especial en la casa. Bueno, la compañera, como se va a dejar de trabajar 3 años, deja de cotizar 3 años y de hecho entonces pues gana menos. Por eso esa calculadora que tienen puesta ahí en la casa social, digo, es un simple juego porque son, ¿verdad?, incertidumbre que la gente, ¿verdad? Bueno, yo no sé, digo, de repente la gente queda desocupada, de repente tiene que entrar en informalidad, de repente se tiene que quedar en la casa. Y por lo tanto, digamos, aquí se empieza a romper una función fundamental de la seguridad social, que es protegernos contra el riesgo. Aquí no estamos diciendo, el riesgo es suyo.
Ya si me dicen que el riesgo es mío, entonces esto no es seguridad social. Esa es otra cosa. Y eso es importante que lo tengamos en cuenta. Pero ahora vamos a ver lo siguiente, porque todavía hay otras cosas importantes. Bien, a final de cuentas, ¿verdad? A final de cuentas, ocurre lo siguiente. A final de cuentas, se juntan las dos cosas. Lo que le reconocieron, y ya sabemos que eso va a ser mochado, por decirlo de alguna manera, si usted se quiere pensionar, ya sea el hombre a los 62 y la mujer a los 57, ¿verdad? Se suma lo que usted aportó antes y lo que aportó después. Entonces, supongamos que usted tiene 65.000 aportados y tiene 25.000, ¿verdad? Porque, ¿verdad? Supongamos lo siguiente, que yo realmente tenía 100.000 balboas en, en el reconocimiento, pero yo me quiero ir a los 62 años. Entonces me quitan 35 y solo me queda 60. Miren cuánto pierdo. Me quitan 35 y yo quedo con 65.000. Entonces yo, bueno, seguí trabajando, haciendo un esfuerzo y logré poner 25.000 más en, en, en la cuenta. Entonces, miren, yo ni siquiera volví a los 100.000 que tenía, porque me van a descontar 35, que voy a tener 90.000. Veamos entonces con cuánto me voy a ir para la casa. Ah, tengo un fondo de 90.000. Después que me meten el machetazo, ¿verdad? Con quererme ir a los 62 años o la mujer quererse ir a los 57 años. Verá, esta fórmula es una fórmula, ¿verdad? Perversa, que es la fórmula de pensionarse. La voy a decir primero, está escrita ahí, ¿verdad? La pensión mensual será igual al fondo privado total, en el caso que estamos viendo, 90.000, entre 1.000. Eso me va a decir cuántas veces yo tengo 1.000 y se va a multiplicar por un factor que se llama factor de pensionamiento actuarial correspondiente a la edad de retiro. Es decir, ese es un coeficiente, y vamos a verlo ahora en el ejemplo, que depende a qué edad usted se va. Pero peor todavía, ese factor se va a revisar cada 10 años. ¿Cómo se va a revisar? Bien, eso tiene que ver con tu pensión. Si, por ejemplo, la Contraloría dentro de 10 años dice no ha aumentado la expectativa de vida en el país, ese factor actuarial se hace más chico. Si la tasa de interés cuando usted se pensiona y en adelante va a ser más chica, ese factor se achica. Entonces, de nuevo estamos con un riesgo y con cosas de incertidumbre que en el fondo, con muy calculadora que pongan ahí, pues si yo me voy a pensionar, ¿verdad? 15 años más adelante, yo qué voy a saber cuánto va a ser la expectativa de vida y cuánto va a ser ese factor de pensionamiento. Pero bueno, aquí vamos a hacerlo con los que están ahora en la ley, que serán cambiados dentro de 10 años. Entonces, pongamos, y ustedes van a ver el costo que tiene tratar de pensionarse antes, y ustedes están en un sistema que se llama el PRAP, que está hecho para pensionarse antes. Bien, este ejemplo está hecho de la siguiente manera. A ustedes les iría peor. En el ejemplo anterior, la persona tenía una mujer, una compañera tenía 90.000 balboas, se divide entre 1.000 y se multiplica por ese factor actuarial que sería de 4,77 con sus 90.000 dólares. La pensión resultante para esa compañera será de 429 balboas con 30 centavos al jubilarse a los 57 años. Y ahí ustedes van a ver qué pasa con el hombre. Si el hombre se va a los 62 años como era antes, es 90.000 entre 1.000 multiplicado por 5,15, que significa cuánto dinero por cada 1.000 balboas, 463,5. Ustedes ven ahí se ve claro que si yo me jubilo antes, me bajan el factor de pensionamiento y de hecho en el fondo me están obligando a quedarme a trabajar y si yo quisiera una buena pensión,
prácticamente tengo que trabajar hasta los 80 años. Ahora, midamos esa, y voy a dar el caso. Este es un trabajo que se hizo en la universidad, ¿verdad? Y ese trabajo que se hizo en la universidad es un trabajo que, ¿verdad?, resulta interesante por lo siguiente. Porque eso se hizo en el 2021 y se calculó lo que se llama eh, la canasta, traten de no rayar la filmina, ¿verdad? Lo que sería la canasta básica de salud, canasta alimenticia básica de salud, según los criterios del el Ministerio de Salud. Entonces veamos el caso de Santiago. Esta persona vive en Santiago en el 2021. El cálculo era la siguiente, que el costo mensual de la canasta era de 501 balboas con 26 centavos. Es decir, que esas pensiones no alcanzan para una canasta básica de salud del 2021. Ahora quién sabe cuánto cuesta, porque ya hemos pasado tanto tiempo del 2021 que ahora será más cara. De nuevo tenemos pensiones de miseria. Pero aquí hay un problema que se lo quiero explicar. Y después vamos a quizás coger un poquito más de velocidad porque ya entendimos la lógica básica que se va a aplicar prácticamente a todo el mundo. El problema es el siguiente. ¿Y quién paga? O sea, a mí me están diciendo es que usted tiene una cuenta de 90.000 balboas, pero ese dinero no existe. Ese dinero no existe. Eso es lo que se llama una cuenta nocional. Alguien tiene que poner el dinero. Eso se llama el costo de transición. Y en este caso, el costo de transición sería de 13.341 balboas, 13.341,8 millones de balboas. ¿Quién usted cree que lo va a pagar? ¿Que la CONEP va a hacer una colecta? No. Eso lo van a pagar y ahora le voy a mostrar lo que yo pienso. ¿Qué es esto? Lo va a pagar la población. ¿Verdad? Lo va a pagar la población porque lo voy a ver más adelante, porque voy a aprovechar esto para ver otra cosa. Lo va a pagar la población. Más aún, van a tener que subir el ITBMS para cubrir esa cantidad. Más otra que paso a ver inmediatamente, porque ahora esto es lo que le va a pasar a las personas que pasan de sistemas mixtos a cuentas individuales. ¿Qué le pasa? Porque hay otra gente que ya no está en el sistema solidario, sino en el mixto. En el mixto van a borrar ese pequeño fondo que tenía el mixto que implicaba cierta solidaridad entre la gente que participaba en ese subsistema. La única diferencia ahora es que los salarios se van a reconocer sin el tope de 2.500. Sin embargo, todo lo que dije anteriormente vale también para los que pasan, ¿verdad?, de su sistema mixto a cuentas individuales puras. Y eso tiene un costo de transición de 4.000, porque de nuevo, digo, la plata no está. Eso son cuentas nocionales. Alguien tiene que ponerle 4.233,8 millones de balboas para afianzar las pensiones de esta persona. Entonces, miren, 13.341,8, 4.233,8. Entonces, vean, ahí viene el problema, ¿quién lo va a pagar? Si sumamos esas dos cosas, se dice, alguien tiene que poner 17.574,8 millones de valor. Y cuando uno pregunta, ¿y quién va a pagar ese? No, el Estado. Miren, yo le quiero decir que, ¿verdad? El problema es que el Estado, en primer lugar, ya sabemos, el que paga los platos rotos de los impuestos son los sectores medios y son, ¿verdad?, los trabajadores. Pero es bien claro, incluso gente muy cercana a CONEP, porque ellos tienen que ir bajando el déficit fiscal. Esta es la ley de responsabilidad social fiscal para cumplir con la IFI. Tienen que cumplir. Entonces, cubrir 17.574,8 millones de balboas no es posible sin una reforma tributaria. Y el señor Chapman ha dicho, el próximo año no hay reforma tributaria, pero no dijo después del próximo año va a haber, yo me atrevo a decir, reforma tributaria, para poder cubrir ese costo de transición inmenso que está ahí.
Ahora, usted puede esperar lo siguiente, no es cierto que el Estado vaya a hacer una reforma tributaria para subirle el impuesto sobre la renta a los que más tienen o establecer un impuesto a la riqueza. Lo que se va a subir es el ITBMS, el 7%. Y eso, ¿verdad? Les puedo decir, tenemos los documentos que el Fondo Monetario Internacional hace tiempo, hace mucho tiempo, está diciendo que en Panamá hay que elevar el ITBMS para cubrir, qué sé yo, el gasto público. Ahí hay 17.574.8 millones de dólares que no van a poder cubrir. Van a hacer una reforma tributaria del 7% que yo no sé cuánto será ahora. Puede ser, qué sé yo. No, no me atrevo a dar una cifra, pero no será 7, 10, 12, 13, quién sabe cuánto, 15. Pero de nuevo, ¿verdad? ¿Quién paga los platos rotos? La población. Entonces, aquí hay un juego sucio, lo quiero decir así, porque ve, yo te voy a reconocer lo que ya tenías, pero yo no tengo la plata. Entonces te voy a poner un impuesto para devolverte lo que ya tú tenías o lo que tú ya pusiste. Digamos, en el fondo me están, ¿verdad? Sacando, me están diciendo, te voy a poner una platita en el bolsillo, insuficiente por cierto, pero te la voy a sacar del otro bolsillo. Entonces, esto hay que denunciarlo. Esto, ¿verdad? Claro, el señor Muniz puede decir que todo esto es mentira, pero digo, son cifras. Esta cifra que yo estoy dando incluso las dio la CONEP. Entonces los mentirosos serán los de la CONEP. Pero, ¿verdad? Ese es el problema. El problema es que pasar a cuentas individuales, como vamos viendo, todos los riesgos son de la persona, del asegurado, y además todo el costo de la transición y el costo de la supuesta solidaridad, que no es solidaridad, la va a pagar el asegurado. Entonces, realmente, en el fondo, todo el costo va a los asegurados, el beneficio va para ellos porque van a privatizar los fondos de la Caja del Seguro Social. Veamos, ¿verdad? ¿Qué pasa con la gente que entra a trabajar después de la vigencia de la ley? Supóngase, ellos están empezando por marzo. ¿Qué pasa con el muchacho que empieza a trabajar en junio del próximo año? Si pasan, si dejamos que pase esta ley. Él no tiene ningún reconocimiento, porque él nunca ha cotizado ni en el solidario ni en el subsistema de beneficio definido. Entonces, su problema no solo será semejante a los otros casos, sino que él directamente entra a un sistema de cuentas individuales puras. Yo hice un cálculo, bueno, ahí los números no se van a poder ver, pero este cálculo, ¿verdad? No está hecho con la calculadora, porque toma en cuenta algo. Mira, aquí se parte con un salario más o menos mínimo de 636.8 millones de dólares. Yo hago crecer en 2% el salario, pensando de que esa persona tuvo la suerte de que, ¿verdad? Le estaban reconociendo la inflación. Y él va creciendo, pero ahí, ¿verdad? El sueldo probable no puede ser eso, porque en este país las personas tienen, ¿verdad? El 43% de estar empleados y cotizando, lo tienen el, ¿verdad? Perdón, tienen el 57% de probabilidad de estar trabajando y cotizando, pero tienen el 43% de estar ya sea desocupado o en informalidad, sea en condiciones que no pueden o no van a cotizar. Entonces se corrigió porque, digamos, yo no puedo decir que va a ganar todos los meses 637 porque, digamos, una persona puede estar en un momento desempleada, trata de refugiarse en la informalidad y no está cotizando. Y el resultado es este. Esa persona, como ustedes ven aquí en el cuadro, se va a pensionar a los 62 años, también lo van a mochar, pero bueno, además de eso, ¿verdad? Eh, Él habrá cotizado 39 años de cotización y miren la pensión que le va a tocar. Si se jubila a los 62 años, teniendo en cuenta eso, que él puede estar o no estar ocupado, puede estar o no estar cotizando, su pensión va a ser de 413 balboas con 18 centavos.
que es una pensión efectivamente de miseria. Pero el gobierno ha dicho que ellos van a proteger la pensión una vez que se da la pensión. Pero así como la inflación fue subiendo y ese trabajador, por hacer el ejercicio, dijimos, le van a reconocer la inflación, el precio de los alimentos también va a subir. Entonces, si uno proyecta con 2% el aumento de los salarios y 2% de la inflación, cuando él se vaya a jubilar a los 62 años, va a ocurrir lo siguiente. El precio de la canasta básica va a ser de 766 balboas con 45 centavos en Panamá y San Miguelito y de 705,69 en el resto del país. Y es una pensión no solo de miseria, es de súper miseria. Entonces, vea, con toda y calculadora y con todas las mentiras que están diciendo, lo que hemos tratado de demostrar en este breve recorrido sobre la ley es que es una ley, uno, que el sacrificio recae sobre un solo sector. Dos, hay privatización. Tres, ¿verdad? Van a desnacionalizar una parte importante de el ahorro nacional que no va a servir para nuestro desarrollo, ¿verdad? No hay solidaridad, es una falsa solidaridad y, ¿verdad? La instalación de las cuentas individuales va a generar, ¿verdad? Para prácticamente todo el que tenga ahorita, si es hombre, menos de 50 años, o las mujeres menos de 55 años, nos vamos a estar acercando a un régimen, ¿verdad? Sobre todo para los más vulnerables, de pensiones absolutamente de miseria. Esa pensión es inferior al salario mínimo actual. Bueno, yo les agradezco mucho la atención y quedamos pues para que ustedes puedan hacer comentarios o preguntas de lo que hemos venido aquí desarrollando. Gracias, profesor Jované, por esa aclaración de la propuesta del gobierno que como ya ustedes han visto, es una propuesta de muerte, miseria. Peor que la que se dio en el año 2005. Eh, Profe, hay una pregunta que es muy importante, que son los docentes que cotizan PRA. ¿Qué pasa con el PRA si se aprueban estas reformas y se aumenta la edad? Dime, tú en el plan, ¿a qué edad te puedes ir? A los 62. Yo me puedo ir con el puente hasta los 57, puedo acogerme la pensión puente, pero Bueno, a los 62 sigo en el te sistema. dan todo el dinero de vuelta. Me da exacto. Pero mira, si tú te vas a los 57, bueno, el PRA está hecho. Si tú te vas a los 57, cuando llegas a los 62, aterrizas en la pensión del Seguro Social. No sé si me explico. O sea, Ujú. el PRA está construido para que tú te jubilas. Tú me dices, me voy a los 57, entonces tú vas navegando en el PRA y cuando el PRA se acaba, tú no caes, sino que tú aterrizas en una pensión muy similar a los 62 años, que es ya la del Seguro Social. ¿Qué pasa? Ahorita te subieron 3 años. O sea que cuando tú llegas a 62 años, ya no vas a recibir una pensión. Tienes que esperar 3 años más, hasta los 65, ¿verdad? Entonces, ¿quién te paga esos 3 años? Exactamente, son 30. Nadie te los va a pagar. Son, Y creo que es el artículo 15 del PRA, además dice que sí, tú puedes cobrarlo todo cuando cumples la edad de jubilación que dice la ley de la Caja del Seguro Social. O sea que sí, tú podrías cobrarlo todo, pero tendría que esperar 3 años para cobrarlo, ¿verdad? Y esos 3 años ni te van a capitalizar ni nada. Y por lo tanto, digamos, yo me gusta decir lo siguiente: si entendemos la pensión del PRA como una pensión puente, el problema es que un puente debe ir de una orilla a la otra del río. Y eso es cuando aterrizo, digamos. Voy, paso el puente y llego de nuevo a la pensión de la Caja del Seguro Social. Entonces, si le suben 3 años y la gente quiere usar el PRA,
De hecho, simplemente ese puente no va a terminar en la otra orilla, sino en medio del río. Y Y ahí usted, está. y usted ha hecho una aclaración muy importante. ¿Quién va a pagar esos 3 años? Son 36 cuotas. ¿Quién la va a pagar? ¿De dónde va a salir el bolsillo? Y eso es muy importante porque realmente si usted llega a los 62 para recibir todo su dinero del PRA, lo van a obligar a usted a irse 3 años más después. O sea, nuevamente usted se va a mantener en el sistema. eh, y eso es lo que los educadores pues han estado preguntando. Arena, yo no sé si hay alguna pregunta, Arena, aquí en la sala, si me puede corregir alguna pregunta de los compañeros en el chat. Mira, además, Luis, si tú vas a los 57 años, de lo que tienes acumulado solo te reconocen el 40%. O sea, de ese reconocimiento que estuvimos hablando, ¿verdad? Correcto, De que sí. te van a reconocer lo que tú pusiste antes. Si tú te vas, ¿verdad? Eh, si tú te vas a los 57 años, te quitan el 60% de ese fondo. O sea que si tengo $60,000 o capitalizado el 60%, o sea que voy a recibir solamente como $12,000. O sea, Sí, bueno, se están llevando todos mis ahorros, todos, todos. y además no sabes qué vas a hacer, pues cuando, ¿verdad? Llega a la edad de 62, el Seguro Social te va a decir, no, bueno, te puedes ir, Se puede, pero te irías con una miseria. y eso es Eso, importante y eso, profe, y eso es importante que los compañeros sepan los efectos que parte de la negatividad de la ley, los efectos que van a ocasionar en muchos docentes que pagan PRA. Entonces, esto es muy importante, compañeros, que ustedes tengan una visión clara de lo que el profesor Juan Jovane ha estado exponiendo, porque realmente esta ley merece no ser aprobada en la Asamblea. Profesor, otra pregunta, dice, ¿hay propuestas? sí, bueno, la propuesta alternativa más acabada, a mi juicio, es la propuesta de la Universidad de Panamá. Eh, la próxima vez que nos veamos, pues yo pedí en la universidad que me consiguieran otra copia, más copias, porque la última la dejamos en David. Pero, ¿verdad? La propuesta de la Universidad de Panamá es sencilla. O sea, nosotros nos dieron esa tarea a un equipo. Y lo que nosotros nos pusimos a ver es lo siguiente. Nosotros queremos volver al sistema solidario. O sea, acá la Universidad de Panamá juega a volver al sistema solidario, ¿verdad? Y de hecho, no solo juega eso, sino que juega que no haya cambios paramétricos, porque ya sabemos lo que pasa con cambios paramétricos. Pero, ¿verdad? También entendemos que para volver al sistema solidario y no hacer cambios paramétricos, de hecho, lo que uno puede hacer es encontrar fondos para darle una base cierta a, eh, a, a las pensiones solidarias. Entonces, lo primero que se hizo fue una investigación de, ¿verdad?, dónde había cosas que el Estado tiene que corregir. Y lo primero que salió, ustedes lo vieron, es la evasión tributaria. La evasión tributaria realmente, digamos, está bloqueando un principio que se llama el principio de la subsidiariedad. Sí, es un derecho humano, la seguridad social, el Estado tiene que poner algo. Ahora, está bloqueado porque, digamos, estos no pagan sus impuestos. Entonces, ya eso quedó como un elemento. El segundo elemento entonces fue el siguiente. El segundo elemento que estudiamos fue ahora la evasión de cuotas. Y descubrimos lo siguiente, que de cada 100 trabajadores de las empresas privadas, aproximadamente 26 no son, ¿verdad?, reportados a la Caja del Seguro Social. Puede que le estén descontando las cuotas, pero no las entregan a la Caja del Seguro Social. A tal extremo esto es grave que encontramos que eh, los de la Contraloría, o sea, los del INEC tuvieron que crear una nueva categoría económica, estadística, perdón, que se llama los trabajadores informales de las empresas formales. O sea, y eso sí es una lacra, porque son gente que trabaja en empresas formales, tienen contabilidad, y de repente hasta los dueños son miembros de la Cámara de Comercio.
o de la CONEP o de la PED. Pero, ¿verdad? Se les llama trabajadores informales de las empresas formales porque siendo trabajadores de las empresas formales, no los reportan al Seguro Social, puede que le descuenten las cuotas y no las entregan al Seguro Social. Y son 114.770 personas, o sea, trabajadores y trabajadoras del país que están en esa situación. Después nos fuimos al problema de la rentabilidad. Según la OIT, la rentabilidad de la caja del Seguro Social anual es de 4%. Pero esa plata está básicamente en los bancos, tanto públicos como privados, y los bancos tienen una tasa de ganancia de 8%. Sí, pues, ese es un negocio raro de poner la plata de los asegurados al 4% para que el banco gane 8%. Eso lo vimos. Un cuarto elemento que vimos fue, ¿verdad?, cómo había ido decayendo la participación de la remuneración de los asalariados en el Producto Interno Bruto, o sea, una distribución de ingresos cada vez más sesgada, que afecta a la caja del Seguro social porque la caja social depende de la masa salarial. Y eso también lo tuvimos en cuenta, aunque un poco fuera del modelo general lo tuvimos en cuenta. Y después nos metimos con el hecho de que, bueno, hay gente, hay más de 600.000 personas que esos sí son informales puros. O sea, no son informales que trabajan en empresas formales, son informales puros. E incluso, digamos, solo urbanos, porque desgraciadamente en este país no se mide la informalidad de las personas que trabajan en el sector agropecuario. Bien, entonces nosotros montamos un cálculo en un modelo que le llamamos CEPEN2, que es una hoja de cálculo donde hay varias hojas que interactúan una y dijimos lo siguiente: vamos a demostrar que con poco se puede resolver el problema. Y creo que eso fue lo que dijo el rector en la asamblea. Bueno, uno, vamos a bajar, ustedes recuerdan que era 10,2% del PIB de evasión fiscal y dijimos, bueno, vamos a bajarlo en 1,5% y que el Estado ponga en la ley que todos los años tiene que entregar 1,5% del PIB para, ¿verdad?, el Fondo de Invalidez, Vejez y Muerte. Puede ser hasta 2%. Pues lo hicimos lo más conservador posible para demostrar que sí se puede salvar el sistema. Después, el punto 2, dijimos lo siguiente: el punto 2, lo que planteamos es, no puede haber trabajadores informales en las empresas formales. El Seguro Social tiene que hacer inspecciones, tiene que hacer auditoría, tiene que usar sus jueces ejecutores para hacer desaparecer la carga que para la sociedad y la lacra que significa esos trabajadores informales que trabajan en empresas formales. Después dijimos, otra medida es, de hecho, elevar la rentabilidad de la caja de 4 a 6%, lo cual también es factible. Yo creo que en el PRA, la parte que administra la caja tiene una rentabilidad como del 6%. Y después dijimos lo siguiente: es justo empezar a formalizar a los informales. Ese fue el cuarto punto. Y dijimos, bueno, 10% para comenzar, para no decir que lo podemos hacer de un solo viaje. Les quiero decir, eso no aporta mucho, pero sí, ¿verdad? Creo que el país necesita entender que tiene que hacer algo con los informales. Y, por ejemplo, una cosa que se puede hacer ya en la parte de seguridad social es que el Estado, que es el responsable de la salud, le ponga la cuota de salud y el que se está formalizando, de hecho, pone algo para su pensión. Y, bueno, lo cierto es lo siguiente: lo cierto es que esto debía ir en un proyecto para ayudar a los informales. O sea, los informales no solo necesitan entrar al seguro, necesitan que se les ayude a formalizarse tecnológicamente, financieramente, apoyarlos, ¿verdad? Administrativamente también, ayudarlos, o sea, irlos sacando de la informalidad. Bien, cuando hicimos todo eso, calculamos, porque la Junta Técnica Actuarial decía que se necesitaban 14.000 millones de balboas en los próximos días. Está bien. Solo haciendo esto, ¿verdad? Introduciendo, a diferencia de lo que hace la Caja de Seguro Social, las
variables macroeconómicas por vía econométrica, calculando en cuanto la economía crece en 4,5, no es cierto que la inflación sea 1,5, por lo menos debe ser 2,5 y la productividad del trabajo aumenta básicamente entre 1,2 y 1,9% al año. Y eso debe reflejarse en los salarios. Bueno, para simplificar, en 10 años se logran captar o se lograría captar ingresos nuevos para que no digan que le estamos quitando a la educación o le estamos quitando a otro. Son 27, más de 27.000 millones de balbones. Es decir que, de hecho, se cancelaban los 14.000 y quedaba un remanente para empezar a tener una, eh, una reserva positiva para el programa de invalidez, vejez y muerte, pues las reservas son importantes porque la economía puede tener momentos de bache. Entonces ahí se demostró que era factible. Lo tiramos hasta 20 años y salieron, creo que si mal no recuerdo, 67.000 millones de balboas. Y ahí paramos, porque digamos, ese es un chiste lo que está haciendo Dinomón y su equipo, decir, ve, yo voy a proyectar la economía hasta 2080. Yo no tengo mucha idea. Y el que sabe estadística sabe que cada vez que nos adentramos más en el futuro, las proyecciones son más imprecisas, aunque uno esté proyectando por la esperanza matemática. Está Bueno, proyectándose eso casi a ya, un siglo. eso ya nos dio, y después hicimos aparte, ¿qué pasaría si se cumplen las leyes y se mejora en 3 puntos porcentuales la distribución, lo que los economistas llamamos la distribución eh, fac- factorial del ingreso, que implica la división del ingreso entre lo que se llama excedente bruto de explotación, que son las ganancias, y la remuneración de los trabajadores? Bueno, el resultado ahí fue espectacular. Si eso se diera, un poquito más de equidad en el país, a los 27.000 millones de balboas, habría que sumarle 6.500 millones de balboas. Entonces, nuestra conclusión, que en el equipo de la universidad que lo recoge el Consejo General de la Universidad, lo aprueba y lo presenta el rector eh, en la asamblea, esa es nuestra propuesta. Nuestra propuesta es lo que estamos diciendo, ve, con un poquito de esfuerzo, con un poquito de parar el relajo que hay con la evasión fiscal, mejorando la rentabilidad de la caja, eliminando un poco, o sea, decir, por lo menos que los que trabajan en, en empresas formales no pueden estar excluidos del seguro, mejorando un poquito la situación de los informales puros. Y ahora pues le estoy señalando esto de la posibilidad de mejorar la distribución del ingreso. Bueno, se resuelve el problema. ¿Ya? Entonces tendríamos de vuelta un sistema solidario que se llama con capitalización parcial porque podríamos tener reservas positivas sin afectar a la población. Esa es nuestra propuesta y, digamos, creo que en este momento hay dos propuestas en la palestra, dos pues que son quizás las que tienen más visibilidad por lo menos, que es la del gobierno y la de la Universidad de Panamá. Yo no digo que la de la Universidad de Panamá es perfecta, es- se puede perfeccionar, pero que el concepto que tenemos en la Universidad de Panamá es el concepto correcto. Y eso es algo Eso muy es importante, profesor. Usted me tiene aquí a unas educadoras, profesor, bien asustadas y alteradas. Me preguntan, bueno. en mi caso, a los 52 y medio, o debo de esperar los 56 años, ¿qué hago? ¿Me voy o me mantengo? ¿Qué va a pasar con Mire, la plata del CIACAP también? bueno, mire, el SIACAP, ese es otro lío, porque el SIACAP, hay un compañero dijo que trabajó no sé cuántos años, le habían tocado $7.000. Ahí está en el chat, lo podemos ver. Yo vi cuando pasó el chat. Pero yo diría a las compañeras lo siguiente: la primera línea de defensa es ver cómo tumbamos esta ley. Pues si no tumbamos esta ley, realmente si usted se quiere ir con una pensión decente, va a tener que esperar hasta los 60 años, para que le reconozcan lo que ya tiene, para que se lo reconozcan completa, usted tendría que ir hasta 60 años. Y realmente, bueno, no sé qué pasaría con el PRA.
Así que, no sé, cosas locas como subir la edad de jubilación en el PRA, o simplemente, no sé, hacer algo de ese tipo. Yo creo que, digamos, ese es lo correcto, ¿verdad? Profesor. Y en conclusión, entonces, sería a todos los compañeros defender la propuesta y que esa reforma que está ahora mismo, compañeros, en la Asamblea, esa reforma misógina, porque también se atenta contra las mujeres, eh, no debe de pasar y tiene que ser rechazada. Nosotros no podemos tener una reforma que mire lo que ha dicho el profesor y yo le agradezco, profesor, de corazón, porque usted aquí en los chats le están felicitando hasta de David por la explicación y le voy a pedir permiso porque esta conferencia se está grabando para subirla en la página de AEB y que le llegue a todo el mundo, porque el profesor no queda solamente hacer docencia y que la gente vaya despertando porque si no después va a pasar lo que sucedió en el 2005 y después va a ser muy tarde. Abundio, activa el micrófono. Saludos, 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 profesor Jované, compañero, secretario general. Me quedo con lo último que acaba de decir. Como primera línea, ir en contra del alza de la edad de pensión y que no metan la mano a los 9.000 millones de dólares. Yo creo que ahí se soluciona todo si esa ley 163 no pasa. Como pueblo panameño el año pasado, antepasado, lo demostramos. A veces las líneas del neoliberalismo es atacar. Por ejemplo, hoy escuchamos cómo se llevaron un estudiante de la universidad y el policía dice, pero es que tienen derecho, según el artículo 38, a manifestarse en las aceras de la calle. Yo quisiera decirle a ese policía, ¿dónde dice eso? Lo que dice el artículo es que tengo derecho a manifestarme en todo el territorio nacional, o sea, en cualquier calle. Igual le tiraron pimienta a los que pedían agua en Chilibre. Así es. Pero la solución es, profesor Jované, que si salimos masivamente, estamos hablando de 2 millones de personas, que salga 1 millón, no hay suficiente seguridad policía para atacar eso. Y ese es el mensaje que debemos mandarle a toda la población y no quedarnos de brazos cruzados. Son alrededor de 40.000 agentes policíacos y de los 40.000, ¿cuántos son antidisturbios? Eso lo decíamos en el 2022 y 2023 y a eso se debe que la policía en un momento dijo, mejor quédese quieto porque todo el pueblo está en la calle. Hay un discurso del presidente de la República que pareciera ser que está en otro planeta porque la prepotencia no le ha cambiado, él sigue insistiendo y es más, sigue hasta insultando a los que van a la asamblea diciéndole que son izquierdistas y que no tienen un discurso y que no tienen propuesta y que todo es politiquería. Yo a veces siento que está mal asesorado el presidente o es que esa es su forma de ser desde que era ministro de Seguridad. Y hay que decirle a los compañeros que están en sala, él fue cruzada civilista. Él se manifestó en Vía España en 1988-89 y ahora le va a decir a una población que si se tira a la calle le va a tirar a la policía. Ese discurso es no tiene ni sentido, demagogia total porque oiga, la Constitución está por encima de todo. Es más, él lo acepta hoy en su discurso cuando dice, porque la población le está diciendo, ¿cuándo vas a meter preso a los que supuestamente son corruptos? Y él en discursos anteriores decía, pero es que yo no puedo meter preso a nadie. Y la población comprendía, es que como quien dice, no vas a hacer nada, pero hoy dijo, lo que pasa es que la ley a mí no me faculta meter preso a nadie. De la misma manera, él debe comprender que el derecho a manifestarse está por constitución por encima de un presidente de la República y se demostró en el año 2017, profesor Jované, frente a la casa del presidente Varela, en Contraloría, donde se manifestaron y sacó un decreto al día siguiente que estaba prohibido manifestarse frente a la casa de un presidente y a los 2 días lo derogó porque es inconstitucional. Entonces, la población tiene que saber que no es el primer presidente como este que ha intentado de opacar, de ultrajar el derecho a manifestarse y siempre termina en que es inconstitucional. ¿Será este el que logre quitar el derecho a manifestarse en la calle? Depende de cada uno de nosotros, profesor,
Si unidos salimos a la calle, le aseguro que ese 3 años ni los 9.000 millones le van a meter la mano. Como primera línea de defensa me ha gustado porque eso ya dejaríamos nosotros como educadores, y lo he sustentado, que hay 19.000 o 20.000 compañeros que pagamos PRA, pero decirle a la población, a mí me preocupa, que sí lo es, profesor, a mí me preocupa el PRA, me preocupa qué va a pasar, pero la población está creyendo que no, que tenemos que ir en contra de la ley 163 y no podemos meter ese arete todavía del PRA porque como primera línea de defensa sería no al anteproyecto de ley 163 y si logramos eso no nos tocan ningún PRA y la población cuando me vea en la calle defendiendo que no pase la ley 163 y no defendiendo el PRA que no lo han tocado todavía, se va a malinterpretar que estoy luchando es por mi PRA y la población panameña el de a pie está luchando por una mejor caja de seguro social porque no le suban la edad y es el discurso que todos debemos como primera línea de defensa y de esa manera no vamos a tocar el PRA y la ley no se toca si no hay 3 años que suban la edad. Gracias, profesor. Ahora, Gracias. pero lo que sí es cierto es que el educador tiene que entender que el caso especial de los educadores van a recibir dos golpes, el golpe general y el del PRA. Claro, la mejor forma de defender el PRA es la que estás diciendo, es evitar que se apruebe esta ley. Porque si no se aprueba esta ley, los dos golpes desaparecen. Si se aprueba, ahí están los dos golpes. Exacto. Bueno, profesor, en nombre de la Asociación de Educadores Veragüenses, le damos la verdad, muchas gracias por aceptar esta invitación nuestra y que sé que los compañeros aquí en el chat están agradeciéndole mucho, igual en la red social del Facebook, para decirles a todos pues de que esto se va a subir a la página de AEB del Instagram y queda grabado también en la nube del Facebook para que cada quien lo quiera ver pueda nuevamente repetirlo. Profesor, en nombre de la Junta Directiva, de todos los asociados, de los agremiados y no agremiados, porque aquí también hay compañeros que no son educadores y que están preocupados, le damos la verdad, profesor, muchas, pero muchas gracias por su valiosa participación en esta información, esta docencia, yo le voy a llamar, profesor, en esta docencia. Esperemos de que esta ley no pase y que, bueno, como lo acabo de leer en el mensaje, compañeros, tenemos que despertar y ver lo que tenemos por delante, que no es fácil. Gracias, profesor, y gracias a todos los compañeros. Gracias por la invitación y bueno, pueden contar conmigo cuando les haga falta. Oh, gracias, profesor. Muchas gracias. Hasta luego.